Soy Teresita Estrada, soprano, actriz y dramaturga del Teatro Popular de Medellín. En el día de hoy les voy a hablar a los profesionales de la voz. Los profesionales de la voz son todas aquellas personas que requieren utilizar la voz con mucha frecuencia, en mucha cantidad para su trabajo, o sea, necesitan la voz como un instrumento. Esto no solamente ocurre en los cantantes, también en los actores, conferencistas, profesores o en general las personas que requieren que su voz sea una herramienta de trabajo diaria. Para que estas personas puedan o podamos cuidar nuestra voz, estás en el lugar correcto. Vamos a hablar de la técnica vocal, del cuidado de la voz, cómo debemos manejar nuestra voz para que sea sana, para que perdure más en el tiempo y tenga muy buena calidad y mucha claridad en lo que se está enunciando. La voz es el sonido producido por el ser humano o los animales cuando el aire es expulsado a través de la laringe y hace que vibren las cuerdas vocales. La voz humana está considerada como un instrumento musical como cualquier otro. Por eso se dice también que la voz es un instrumento. Un instrumento de viento. ¿Y por qué es un instrumento de viento? Porque el sonido se genera con el paso del aire a través de las cuerdas vocales. Es un instrumento muy importante que debemos cuidarlo muy bien porque no se puede reemplazar tan fácilmente como se podría reemplazar una guitarra, un violín, un piano en caso de deteriorarse. Por tal motivo tenemos que aprender a cuidarlo muy bien. Al hablar entonces que nuestra voz es un instrumento, ¿cómo se genera la voz como un instrumento? Entonces vamos a pensar de pronto que solamente estamos hablándole a los cantantes y no es así, porque el sonido que emitimos con la voz siempre tiene una melodía. Por eso, aunque no seamos cantantes, aunque seamos actores o profesores o conferencistas, este video es muy importante para ti, porque todos tenemos un instrumento con el que se genera nuestra voz. Si nuestra voz no tuviera una melodía, si nuestra voz no generara esta melodía, sonaríamos como un robot, como la voz completamente plana, sin ninguna melodía. Entonces, la melodía existe en la voz y por eso inclusive se diferencian los acentos en las diferentes regiones de un país. Nosotros en Colombia no hablamos igual los paisas a los costeños, a los cachacos, que son las personas que viven en el centro de nuestro país. En todos los países hay una serie de diferentes acentos, diferentes melodías en la voz. Por eso entonces la voz realmente es una melodía y es un instrumento tan importante porque es el único instrumento que le puede involucrar palabras a la melodía. No existe ningún otro instrumento que pueda involucrar palabras en la melodía. Para aprender a cuidar nuestro instrumento, lo primero que tenemos que saber es cómo funciona. Y este instrumento, nuestra voz, tiene tres aparatos diferentes. El aparato respiratorio, que es el que tenemos con los pulmones, con la tráquea y con el diafragma, el aparato fonatorio, que es el sitio donde está la laringe y las cuerdas vocales, y el aparato resonatorio, que es donde el sonido se amplifica. Entonces comenzaremos hablando de cómo funciona nuestro aparato respiratorio. Nuestro aparato respiratorio tiene desde la nariz con la inspiración entra ese aire, va a bajar por la tráquea y va a llenar nuestros pulmones. Y luego la parte de abajo de los pulmones tiene el músculo llamado diafragma, que es un músculo transversal que separa toda la parte de los pulmones de la parte del estómago y todos los órganos que se encuentran en ese espacio, en esa cavidad abdominal. Entonces el diafragma es un músculo transversal, como les decía, que en el momento de la inspiración va a bajar, va a descender para dar espacio a los pulmones y en el momento de la expiración va a volver a subir y va a permitir que ese aire salga.
Cuando el aire sube, pasa por la tráquea y llega a la laringe, encuentra las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales están ubicadas en la laringe de forma horizontal y son un par de músculos, que se juntan para producir el sonido. Cuando las cuerdas vocales están relajadas, estamos en silencio y simplemente estamos respirando. Ahí se produce la respiración. Nuestras cuerdas vocales están relajadas y está produciéndose la respiración con el aire que cruza por este espacio. Pero cuando se genera el sonido, las cuerdas vocales se juntan y con la vibración de las cuerdas vocales se genera el sonido. Este sonido, esta vibración, depende de la altura del sonido. Cuando tenemos el La 440, que es el La central del piano, significa que estas cuerdas han vibrado 440 veces para producir este sonido. Si nos vamos al La superior, una octava más arriba, las cuerdas vocales han vibrado 880 veces. Si bajamos al La inferior, una octava por debajo, las cuerdas vocales habrán vibrado solamente 220 veces. ¿Eso qué significa? Que mientras más agudo es el sonido, las cuerdas vocales van a vibrar muchísimo más rápido. Y mientras más grave el sonido, esas cuerdas vocales van a vibrar un poquito más lento. Por eso es más difícil cantar sonidos agudos que sonidos graves. Los sonidos graves son más cómodos para cantar porque estas cuerdas se están uniendo de una manera más lenta. Cuando decimos que los sonidos agudos son más difíciles de interpretar, no significa que requieran mayor esfuerzo, porque la clave en un cantante es que cualquier nota que emita sea una nota sin esfuerzo, pero sí requiere muchísima más demanda de energía. Este es el La central del piano. Este sonido es el que se genera con una vibración de 440. Si nos vamos al La superior, una octava por encima, este sonido está generado con 880 vibraciones. Pero si descendemos al La inferior, este sonido está generado con 220 vibraciones y así hacia abajo o hacia arriba disminuye o aumenta las vibraciones para generar cada sonido. El aparato amplificador está compuesto por un montón de partes que tenemos en la cabeza e inclusive en el cuerpo, porque todos somos un instrumento, todo nuestro organismo es un instrumento. Es lo mismo que en una guitarra. Si tienes una cuerda de nylon y simplemente la suenas, no va a generar un sonido como el que se genera cuando tiene la caja de resonancia de la guitarra, que al vibrar esta cuerda se amplifica el sonido dentro de la caja de resonancia de la guitarra. Aquí tenemos un nylon, lo pulsamos y no tiene ningún sonido. Esta guitarra también tiene nylon. Sus cuerdas son de nylon. Aunque está desafinada la guitarra, podemos observar que el sonido se genera por la caja de resonancia. Esta caja de resonancia es una caja de madera que tiene un espacio vacío en interior y por eso es que esta vibración se amplifica y podemos escuchar el sonido de la guitarra. Aspectos que se deben tener en cuenta para un buen cuidado de la voz: tener una buena alimentación, una correcta hidratación y un buen calentamiento y enfriamiento.
Todos estos temas los estaremos viendo más adelante para que sepas cómo cuidar tu voz y sacar mejor y mayor provecho de ella.